Tú tal vez te imaginas que cuando entras a la universidad, el tipo de ambiente o la manera de relacionarte con tus compañeros va a ser mucho más maduro a la que tenían cuando estaban en la secundaria o en la preparatoria. Pero muchas veces esto no sucede. Muchos de tus compañeros se quedan enfrascados en esa mentalidad de inmadurez que cuando tenían en la secundaria o en la preparatoria. Piensas que cosas como el bullying, la agresión o el maltrato van a dejar de existir cuando estás en la carrera, pero muchas veces esto no sucede. Te voy a contar una historia de cuando estaba yo en la carrera. En los primeros días apenas nos estábamos conociendo y nos dábamos cuenta que la mayoría de los compañeros teníamos alrededor de 20 años, pero había una chica, una compañera que era la más grande del salón. Ella tenía alrededor de 29 años y por lo tanto su manera de relacionarse era mucho más diferente a la que teníamos nosotros. Ella ya había vivido diferentes situaciones como mudarse, vivir sola, trabajar, cuando nosotros ni siquiera habíamos trabajado o siquiera habíamos conseguido nuestro primer empleo. Por lo tanto, ella tenía un problema para relacionarse con nosotros. Además, ella tenía un problema para aprender porque hace muchos años que ella había dejado de ir a la escuela y cuando volvió a retomarlo en la carrera, se le hacía mucho más difícil leer, aprender y relacionarse. Entonces, en los primeros días de clase nos dábamos cuenta de su defecto. Uno de los compañeros empezó a recalcárselo y por lo tanto nosotros nos dábamos cuenta. Cuando ella se ponía de pie y el profesor la ponía a leer, el compañero nos hacía la seña de que nos calláramos. Cállense porque ella va a hablar. Pero lo hacía en seña de burla porque sabía que ella se ponía nerviosa, leía mal, tartamudeaba, le temblaban las manos y él se burlaba de ese problema que ella tenía. Ella, por su edad, se le hacía más difícil relacionarse con nosotros y por lo tanto casi siempre estaba sola, pero nuestro compañero hacía siempre burla hacia su manera de vestir, de actuar, de hablar, porque era diferente a la nuestra. Ella cada vez se alejaba más de nosotros y por lo tanto él hacía más burla. Conforme iban pasando los días, todos y cada uno de nosotros empezó a hacerle burla inconscientemente, nos empezábamos a reír. Cuando ella hablaba, todos nos callábamos así para que escucháramos cuando ella se equivocara o cuando cometiera un error o cualquier cosa que ella hiciera por el simple hecho de estar nerviosa. Nos estábamos poniendo en una situación de agresividad sin saberlo. No sabíamos que le estábamos haciendo un gran daño, que le estábamos afectando emocionalmente, pero conforme iban pasando los días, este tipo de agresión iba aumentando. Ella tenía un defecto físico que este compañero siempre le remarcaba. Ella no era una persona con sobrepeso, pero tenía debajo de su mentón una papada más prominente que la del resto de las chicas y por lo tanto el compañero que empezaba a hacerle esta burla le llamaba, en vez de hablarle por su nombre, le decía el apodo de papada. Despectivamente y groseramente todos los compañeros le empezaban a hacer este tipo de burla, le empezaban a llamar por el nombre o por el apodo de papada porque tenía este aspecto que se le remarcaba, pero esto hacía que ella se sintiera mucho peor y quisiera cada vez estar menos con nosotros. Esta situación cada día iba escalando y la agresión cada día iba aumentando. Un día, una de las compañeras no se quiso quedar más callada y fue a reportar esta situación a la dirección. Comentó todo lo que estaba sucediendo, todo este tipo de agresión que le estaban haciendo por parte de todos los compañeros, incluyéndome a mí, porque en ese momento yo no sabía el tipo de agresión o el daño que le estábamos haciendo. Aunque yo no hiciera nada, con el simple hecho de reírme ya estaba haciendo todo el daño. Y por lo tanto, esta otra compañera que fue y denunció esta acción o este maltrato que estaba sufriendo la chica, fue inmediatamente el director para tomar cartas en el asunto. Al momento de ir el director, acompañado de otro profesor, vieron que en la puerta había un dibujo de la chica con una papada prominente. El compañero que le hacía más burla de todos fue el que dibujó y el director al ver esta imagen con un texto escrito con lápiz en la puerta del salón, vio que decía con el nombre arriba por su apodo. Estaba el dibujo de la chica con una papada prominente y con un texto arriba con el nombre La Chica Papada. Entonces el director ya no pudo soportar más este abuso, dio con el responsable y se dio cartas en el asunto. Al día siguiente el chico fue expulsado y no volvimos a saber nada de él. Desde ese día todos nos dimos cuenta del gran daño que le estábamos haciendo a la compañera. No sabíamos que esta chica lloraba, se ponía muy nerviosa y llegaba el punto en que ella ya no quería ir a la escuela por el hecho de que nosotros ya éramos parte del problema.
Con el simple hecho de reírnos le estábamos haciendo un gran daño. Después de esto, todo el salón tomó conciencia de este lamentable caso y por lo tanto empezamos a pedirle disculpas y empezamos a cambiar nuestro trato contra ella. Tal vez te suene muy hipócrita o que no merecíamos su perdón, pero era lo menos que podíamos hacer, cambiar nuestra actitud y cambiar por lo tanto su manera de sobrellevar esto en la escuela. Empezamos a dejar de hacer la burla, empezamos a hablar más con ella, a relacionarnos, a entenderla y que nos entendiera, que no fue nuestra intención hacerle el daño que le estábamos ocasionando con nuestras burlas. No sabíamos que esto podía escalar a un grado mayor. El hecho de estar en una carrera o en una universidad te hace pensar que algo como el bullying no puede existir, que el bullying es algo solo en la primaria o solo de la secundaria, pero este tipo de agresión puede presentarse en cualquier lugar, en cualquier situación y tal vez tú no te estés dando cuenta. Siempre debes de estar atento ante las señales, siempre debes de identificar cuando algo así esté pasando y si en tus manos está la posibilidad de cambiar este problema o de hacer algo al respecto, no tengas miedo porque siempre puedes ayudar a alguien que te necesita. Y por lo tanto tú puedes ser moneda de cambio para este tipo de situaciones. Siempre que puedas ayudar, ayuda al que te necesita. Esta es una historia que yo presencié y que quería compartir. Espero que te haya gustado. Gracias por llegar hasta el final y sin nada más que agregar me despido. Gracias. Bye.